El tiempo borra. Javier de Viana. El retorno de Indalecio. En el cielo, de un azul puro, no se movía una nube. Sobre la llanura una multitud de vacas blancas y negras, amarillas y rojas, pastaba. Ni calor, ni frío, ni brisa, ni ruidos. Luz y silencio. Eso sí, una luz intensa y un silencio infinito. A medida que avanzaba al trote por el camino zigzagueante, sentía Indalecio una gran tristeza en el alma, pero una tristeza muy suave. Experimentaba deseos de no continuar aquel viaje y sensaciones de miedo a las sorpresas que pudieran esperarle. Qué triste retorno era el suyo. 15 años y 2 meses de ausencia. Revivía en su memoria la tarde gris, la disputa con Benítez por cuestión de una carrera mal ganada, la lucha, la muerte de aquel, la detención suya por la policía, la triste despedida a su campito, a su ganado, al rancho recién construido, a la esposa de un año. Tenía 25 años entonces y ahora regresaba viejo, destruido con los 15 años de prisión. Regresaba. ¿Para qué? ¿Existían aún su mujer y su hijo? ¿Lo recordaban? ¿Lo amaban aún? ¿Podría esperarle algo bueno a uno que había escapado del sepulcro? ¿Estaba bien seguro de que aquel era su campo? Él no lo reconocía. Antes no estaban allí esos edificios blancos que ahora se presentaban a la izquierda, y cada vez con el corazón más triste siguió su camino, impulsado por una fuerza irresistible. El encuentro. ¿Era realmente su rancho aquel ante el cual había detenido su caballo? Por un momento dudó. Sin embargo, a pesar del techo de zinc que reemplazaba el de paja, era su rancho. «Bájese», le gritó desde la puerta de la cocina una mujer de apariencia vieja, que enseguida, arreglándose el pelo, fue hacia él, seguida de media docena de chiquillos curiosos. «¿Cómo está?» «Bien, gracias. Pase para adentro». Ella no lo había reconocido. Él creía ver a su linda esposa en aquel rostro cansado y aquel pelo gris que aparecía bajo el pañuelo grande. Entraron en el rancho, se sentaron y entonces él dijo: «¿No me conoces?» Ella quedó mirándolo, se puso pálida y exclamó con espanto: «Indalecio». Empezó a llorar y los chicos la rodearon. Después se calmó un poco y habló, creyendo justificarse. «Yo estaba sola, no podía cuidar los intereses. Hoy me robaban una vaca, mañana me carneaban una oveja. Después habían pasado 5 años. Todos me decían que tú no volverías más, que te habían condenado por la vida. Entonces Manuel Silva propuso casarse conmigo. Yo resistí mucho tiempo, pero después...» Y la infeliz seguía hablando, repitiendo, recomenzando, defendiendo a sus hijos, pero hacía rato que Indalecio no la escuchaba. Sentado frente a la puerta, tenía delante el extensivo panorama, la enorme llanura verde, en cuyo fin se veía el bosque occidental del Uruguay. «¿Comprendes?», continuaba ella, «si yo hubiera creído que ibas a volver...» La despedida. Él la interrumpió. «¿Todavía pelean en la banda oriental?» Ella se quedó atónita y respondió: «Sí. El otro día un grupo de soldados pasó por aquí yendo hacia la Laguna Negra y...» «Adiosito», interrumpió el gaucho, y sin hablar una palabra más se levantó, fue en busca de su caballo, montó y salió al trote, rumbo al Uruguay. Ella se quedó de pie en el patio, mirándolo atónita, y cuando lo perdió de vista, dejó escapar un suspiro de satisfacción y volvió pronto a la cocina, oyendo chillar la grasa en la sartén.